nuestro gran Señor Jesús, al unigénito Hijo del Padre, al primogénito de entre los muertos, al que resucitó al tercer día, al que está sentado a la diestra, al que nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, al que reina, al que exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre Satanás en la cruz del Calvario. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el imperio, a Él, solo a Él, al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el que sana, el que nos libera, aquel que reina por los siglos de los siglos, al que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Yes. Aleluya, te adoramos, Señor. Jesús, vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Salude a alguien que esté cerquita de usted allí, dígale: bienvenido a Sanando las Naciones. Dios te bendiga mucho. Saluda al que está atrás tuyo, decirle: estás más flaco, algo hiciste esta semana. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno. Bueno, damas y caballeros, es una alegría enorme poder tener un tiempo juntos donde podemos adorar a Dios, agradecerle y, por supuesto, aprender. Creo que la vida consiste en eso. Quien deja de aprender, deja de crecer. Quien deja de crecer, deja de madurar. Quien deja de madurar, deja de alcanzar cosas importantes en la vida. Todo comienza con el aprendizaje, con la capacidad que nos brinda la humildad de dejarnos enseñar. Alguien me preguntó una vuelta: pastor, ¿en qué consiste la humildad? Bueno, la humildad tiene varias definiciones, pero dos de las más importantes es que la humildad no compite con nadie. La humildad se esfuerza por sacar su mejor versión. Eso en primera instancia. O sea, la humildad tiene la capacidad de no ver por arriba del hombro a los demás. Pero también otra definición bastante exacta de lo que es la humildad es la capacidad que tiene una persona para dejarse enseñar, para entender que hay cosas que aprendimos bien y hay cosas que aprendimos mal. El humilde tiene la capacidad de aprender y también de desaprender. ¿Se entiende? No todo lo que aprendimos, lo aprendimos bien, y el humilde tiene la capacidad de volver hacia atrás, corregir lo que aprendió mal y volver a empezar. De eso se trata. Bueno, la antítesis de eso es la soberbia. Normalmente el soberbio dice: es así, y aunque la evidencia diga lo contrario, esa es mi forma de ver la vida, esa es mi forma de pensar y nadie me va a cambiar. Bueno, déjame decirte que lamentablemente la obstinación es la catapulta que nos lleva seguramente a la intrascendencia. Habiendo dicho esto, no cree usted que le voy a hablar de la humildad en este día. Solamente me gusta presentar una plataforma para que nuestros corazones se puedan abrir y con un corazón sencillo podamos tener la oportunidad de adquirir sabiduría, la cual nos va a ayudar a tomar buenas decisiones durante la semana, en el transcurso de nuestra vida. Y siempre la palabra de Dios provoca una posibilidad de cambio, y también la palabra de Dios es como un depósito que nosotros introducimos en nuestra alma, que en el momento que más lo necesitamos, quizás nuestra mente no se recordaba bien, pero en ese momento en que uno está pasando por una situación, se nos viene a la mente esa palabra que un día escuchamos. Y eso nos ayuda a nosotros a tomar buenas decisiones en ese momento de adversidad, en ese momento de turbulencia.
Habiendo dicho esto, levánteme la mano aquellas personas que tienen carro, auto, vehículo. ¿Tienen vehículo? Gloria al que vive. Bueno, como ustedes saben, siempre para quienes tenemos la bendición de poder manejar un vehículo, tenemos que andar chequeando ciertas cosas del vehículo para que éste funcione bien, ¿sí o no? Tenemos que andar verificando que el aceite no se pase las millas y cambiárselas a tiempo, ¿sí o no? Tenemos que andar verificando los frenos, porque cuando usted comienza a sentir que al apretar el freno siente un pequeño... quiere decir que ya las pastillas se están desgastando, y si no se hace algo inmediato se va a comer el disco, y si no se hace algo inmediato puede que tenga algún problema muy serio si eso continúa de la misma manera. Normalmente las mujeres no se dan cuenta cuando ya no tienen ni disco ni pastilla y dice: mi amor, no sé lo que le pasa al carro, ¿verdad? Pero ya mujeres, para que lo puedan entender, cuando usted pisa el freno y usted sabe que el freno, usted siente como una sensación en el pie, que vos decís, algo, sí, algo pasa. Bueno, no es el diablo que se le levantó, es la pastilla que hay que cambiarla. Bueno, entendiendo eso, iba manejando, y mientras iba manejando, Dios me dio esta palabra que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con esto, y voy a hacer una alegoría, voy a hacer como una forma de metáfora que seguramente nos va a ayudar a todos. Los hombres me van a entender mejor, y también hay muchas mujeres que saben de esto. Iba manejando, y de repente quise sacar un vaso, no sé lo que había ahí. La cuestión es que solté el volante y el carro hizo esto, mire. Se fue. ¿Está supuesto que el carro haga eso? No. Está supuesto que si vas en una dirección recta y soltás el volante, el carro debe seguir derecho, porque vos no lo estás manipulando para que doble. Entonces me di cuenta de algo, y en ese momento pensé y dije: a este carro le falta alineación y balanceo. ¿Se entiende? Y pensando en lo que debía hacerle al carro, el Señor comenzó a hablar a mi espíritu y claramente me dijo: así muchas veces es nuestra vida. A veces debemos, si queremos caminar directo hacia un destino glorioso que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, debemos aprender a alinear y a balancear el vehículo que Dios utiliza para llevarnos a destino, que es nuestra vida, que es nuestro caparazón de carne, nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, mientras meditaba en esto, pensé en lo siguiente: la falta de alineación y balanceo, en primera instancia, ¿qué es lo que produce? Hablé con algunas personas que saben de esto, ¿verdad? Tampoco yo que soy un mecánico ni un gomero. Comencé a preguntar, y esto es lo que realmente te dicen los que saben profundamente del tema. Dice que la falta de alineación y balanceo, en primera instancia, hace que los neumáticos se desgasten más rápido. ¿Es verdad? ¿Lo secundan? Sí, hace que los neumáticos se gasten más rápido. En segunda instancia, provoca que el carro pierda estabilidad y se desvíe hacia los lados. ¿Estamos bien? Es lo que me pasaba a mí. En el peor de los casos, si no se hace algo a tiempo, todo puede desenlazar en un accidente automovilístico que, en ciertas ocasiones, puede ser mortal. Porque si una persona tiene un carro que le falta alineación y balanceo, y por esas cosas de la vida se descuida o pega un cabezazo y se duerme, y el carro no tiene la habilidad de poder seguir derecho, lo más probable es que colapse en un accidente. ¿Qué paralelo tiene eso con nuestra vida? Y damas y caballeros, vos vas a encontrar que hay personas que permanentemente caminan por la vida desgastadas. Ya todo le provoca irritación, todo le provoca
desesperanza, todo le provoca ansiedad, todo le provoca estrés. Es como que caminan desgastados, es como que cualquier situación que se le presente ya es una oportunidad para que caiga en un pozo de depresión fuertísimo. ¿Ha conocido gente así? Te vas a dar cuenta que la gente desgastada pierde el buen humor, permanentemente cae en los brazos de la depresión y tantas cosas que afectan. Por supuesto, ese desgaste en las ruedas es lo que realmente produce que el carro se vaya hacia los costados, que tiene que ver, con nuestra vida cuando comenzamos a desviarnos de las cosas que realmente son relevantes y comenzamos a tomar atajos que pensamos que nos van a llevar hacia un destino feliz y nos damos cuenta que es un callejón sin salida muchas veces. ¿Se entiende? Ahora, escuchen esto que está interesante porque quiero que lo podamos compartir y que podamos nosotros aprender un poquito. Escuchen esto. Es muy complicado alcanzar una vida balanceada sin implementar una buena alineación. Entonces, si yo le preguntase a ustedes, ¿cuántos están alineados? ¿O a qué debemos alinearnos? ¿Cómo se produce una alineación en la vida de una persona? Y quiero compartir con ustedes algunos principios que estoy seguro que nos va a ayudar a todos. ¿Están listos? A ver, en primera instancia, debemos alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿A cuánto le gusta pensar? ¿Sabía usted que lamentablemente nosotros somos una especie un poco extraña en muchas ocasiones? Como que pensamos en ocasiones que nuestros pensamientos son mejores que los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y queremos adaptar a Dios a nuestra forma de pensar. Dígame si no es así. ¿Sabe por qué existen tantas religiones hoy? Porque es el esfuerzo humano de tratar de doblegar el pensamiento de Dios y adaptarlo a su propia filosofía, a su propio pensamiento de vida. Cuando realmente, si nosotros queremos caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, debemos nosotros adaptarnos, elevar nuestros pensamientos a los pensamientos que Dios tiene con nosotros. De esto hablaba el profeta Isaías cuando decía lo siguiente en Isaías 55:8. Dice, porque mis pensamientos, hablando el Señor, ¿verdad? Hablando Dios, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Damas y caballeros, nuestros pensamientos son limitados porque, se desprenden de una mente que no es eterna, de una mente que no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Entonces, si nosotros, en vez de encerrarnos en nuestra propia filosofía de vida y decir, y de pensar y decir, no, esto es así, y Dios tiene que ver la vida como yo la veo. No, mi hijo, no, mi hija. Dios tiene pensamientos mucho más elevados. Lo que pasa es que Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no cabe en nuestro razonamiento humano. Jamás lo finito podrá comprender a lo infinito. Entonces, cuando una persona toma la decisión de alinearse y decir, ¿sabes qué? Me voy a alinear a los pensamientos de Dios. Voy a dejar que sea Él quien guíe mis pasos. Voy a dejar que Él sea el piloto, no el copiloto, el piloto de mi camino, de mi vida. Y te vas a dar cuenta que cuando Dios es el que te guía, tu camino siempre será brillante, bendecido y exitoso. Siempre. Entonces, ¿en qué forma debemos nosotros adaptar los pensamientos, alinearlos? Entonces, escuchen esto que está interesante. Hay cosas
que para nosotros son de suma importancia, ¿sí o no? Pero para Dios no lo son. Y hay cosas que para Dios son importantes, pero para nosotros son irrelevantes. Y ese es un grave error. Por ejemplo, Dios no solamente está pensando en tu vida terrenal. Dios, cuando piensa en ti, piensa en tu vida aquí en la tierra y piensa en tu vida eterna. ¿Sí o no? Ahora, para nosotros, el pensar en la vida eterna es como, ay, qué religioso, ya están esta gente otra vez metiéndote miedo que la eternidad, que el cielo, que el infierno, porque eso es lo que nosotros recibimos por medio de la propaganda, atea, que promueve la televisión de estos días, los medios de comunicación. Entonces, cuando nosotros solamente pensamos que la vida consiste en el puñado de años que Dios nos permite estar en esta tierra, es un error terrible. Porque pensamos solamente en las cosas terrenales, en lo que podamos alcanzar en la tierra y no nos damos cuenta que esto sí tiene límites. Nuestra vida aquí pues tiene un puñado de años. Algunos van a vivir 70, otros van a vivir 80, otros van a vivir 90, ¿sí o no? ¿Cuántos van a vivir 100 años? Bueno, mientras sigas comiendo chicharroncito de pollo, chicharroncito de puerco. O sea, yo creo que todos nosotros deseamos vivir muchos años, pero en algún momento nuestro tiempo se va a terminar aquí. ¿Sí o no? Y la pregunta es, ¿dónde deseas, quieres, anhelas pasar tu eternidad? Que ahí sí ya no va a haber puñado de años. Ahí comienza lo que nunca se acaba. Entonces, cuando yo elevo mis pensamientos a los pensamientos de Dios, yo no solamente vivo como si fuera esta tierra la única vida. Vivo sabiendo que también existe una vida eterna con Dios que está esperando por mí. Lo segundo, vamos a ir rápido, que debemos alinear es, si queremos caminar una vida victoriosa en Dios, debemos alinear nuestra voluntad terrenal a la voluntad celestial. Damas y caballeros, es muy importante que podamos entender esto. No solamente los pensamientos deben elevarse a los pensamientos infinitos de Dios, gloriosos, majestuosos y eternos de Dios, sino que ahora Dios se topa con voluntades humanas. Y muchas veces nosotros no doblegamos nuestra voluntad, no la queremos ceder al Señor. Por lo tanto, Dios comienza a combatir con nosotros y comienza a tratar de convencernos que su voluntad, que en múltiples ocasiones en primera instancia puede ser incomprendida por nosotros, no indica que Dios está equivocado. ¿Se entiende? Por ejemplo, si Dios te hablase de que tiene algo glorioso contigo, pero para eso tienes que ceder una voluntad de tu vida a la voluntad de Dios, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Se han dado cuenta que hoy, por lo menos bastantes creyentes, no quieren ceder su voluntad al Padre? Lo que intentan es que el Padre se doblegue a las voluntades que ellos tienen, ¿sí o no? Y eso es un error, porque eso lo que nos va a provocar es un desbalance, nos va a provocar que nos desalineemos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mire, en cierta ocasión dice la Biblia lo siguiente, hablando de Jesús. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad
que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A ver, yo sé que usted y yo aplaudimos esa decisión crucial que Jesús tuvo en un momento épico de su vida, en un momento fuerte, turbulento. Y nosotros miramos ese pasaje escritural y decimos: bueno, gloria a Dios que Jesús tomó esa decisión. Bueno, Jesús, por entender el poder que hay en ceder nuestra voluntad a la voluntad del Padre, es que pudo traer eterna redención a toda la humanidad. Cuando digo a toda la humanidad, no estoy diciendo que automáticamente su muerte y resurrección provocó la salvación para todos. No. O sea, la salvación es para todos, pero no todos van a ser salvos, no porque Cristo no haya pagado el precio por todos, sino porque todos no son los que aceptan su sacrificio. Entonces, escuchen esto que está interesante. Jesús, en ese momento, él estaba combatiendo internamente entre la voluntad que él quería, que era no pasar esa copa. Era muy fuerte. Iba a ser totalmente maltratado, no solamente físicamente. Los discípulos, sus compañeros, aquellos que decían que iban a dar la vida por él, lo iban a traicionar, lo iban a dejar solo. Iba a ser masacrado no por los romanos solamente, sino por aquellos que al parecer tenían la ley de Dios, aquellos que debían haber identificado que él era Dios hecho hombre. Cuando uno comienza a mirar ese cuadro, uno dice: wow, Jesús sabía la importancia de no darle rienda suelta a su voluntad en ese momento. Y él fue a orar y le dijo: Señor, ¿sabes qué? Pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. No he venido aquí a decirte: Señor, o se hace mi voluntad o me aparto de ti, o ya tomo la decisión de no redimir al mundo. No, él entendía muy bien que su voluntad, a pesar de que muchas veces podría ser fuerte, difícil de asimilar y en ocasiones hasta incomprendida, siempre cuando uno se rinda a la voluntad de Dios, saldrá victorioso de cualquier situación que pueda estar atravesando. Siempre. La voluntad de Dios siempre será mejor que la nuestra y siempre será buena, agradable y perfecta. Entonces, escuchen esto que está interesante, lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, oh Dios, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuántos tuvieron una niñez muy independiente? Levánteme la mano. A ver, yo tuve una niñez muy independiente, pero demasiado independiente, diría yo. Ya que la primera vez que me fui de mi casa fue a los 9 años. Me fui de mi casa, mi hermano. Mi primera borrachera me la agarré también a los 9 años. Tomé la decisión unilateral de dejar los estudios a los 12 años. O sea, no le fui a decir: mami, papi, ¿ustedes qué creen? ¿Dejo los estudios? No. Fui a decirle mi decisión, mi voluntad. O sea, siempre viví una vida muy independiente. Cuando Cristo llegó a mi vida, para mí, muchas cosas que la Biblia decía eran como desafiantes. Porque es como que, hello, yo estoy acostumbrado a hacer lo que se me da la gana y a cumplir toda mi voluntad cuando quiero, donde quiero y como quiero. No necesito a un Dios que me diga cómo tengo que vivir, cómo tengo que decidir, cómo tengo que pensar, cómo tengo que guiar mi vida, cómo tengo que educar a mis hijos, cómo tengo que ser como esposo, ser como, si fuese el caso de una mujer, cómo ser una buena esposa. Yo no necesito a un Dios que me esté diciendo cómo hacer las cosas. Bueno, hasta que descubrí que esa forma de pensar no era qué carácter que tiene, realmente era
un ego más grande que el de un argentino. ¿Se entiende? Entonces hoy se está diseñando una nueva religión mundial, que es la religión del yo. Que es la religión del a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que vivir o cómo yo tengo que actuar. Damas y caballeros, Dios no es una especie de dictador celestial con cara de enojado todo el día y con un bate de béisbol pegándote palos en la cabeza, diciéndote todos los días cómo tienes que actuar. Damas y caballeros, esa no es la figura que Dios tiene. La figura de Dios es paterna y es como aquel padre que todos los días vela para que a su hijo le vaya bien. Usted sabrá lo que le estoy diciendo porque muchos de ustedes son padres, son madres, y entonces ustedes sabrán que cada papá, cada mamá se levanta todos los días con el deseo ferviente de que a su hijo le vaya bien, de que su hijo tome buenas decisiones, sí o sí. Dígame si sí o no. ¿Es así? Bueno, damas y caballeros, ¿usted lo hace porque es un dictador? ¿Usted le dice a su hijo cómo debe decidir porque es un dictador? ¿Usted le brinda consejo a sus hijos porque es un dictador? No, usted lo hace porque quiere evitarle dolores de cabeza. Usted lo hace porque quiere dirigirlo hacia un buen horizonte. Usted lo hace porque quiere ver a que su hijo triunfe en la vida. Damas y caballeros, Dios es exactamente lo mismo. Él es nuestro Padre y cuando Él se introduce en nuestra vida para guiarnos, no lo hace porque es un dictador. Lo hace porque nos ama y porque quiere llevarnos a niveles de gloria, bendición y quiere evitarnos dolores de cabeza, que nos golpeemos la cabeza contra la pared. Dios quiere evitarnos muchos dolores de cabeza. Entonces, cedernos a la voluntad de Dios. Una de las oraciones más poderosas que puede hacer una persona en la tierra es aquella que al doblar las rodillas le dice al Señor: Señor, te pido solamente una sola cosa, que en mi vida no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. No permitas que mi voluntad se anteponga ante la tuya. Yo lo único que quiero es que lo que tú diseñaste para mi vida se cumpla. Y vas a ver cómo Dios comenzará a llevar tu vida por sendas de rectitud y de bendición. Entonces, diga conmigo, la oración y la palabra de Dios nos ayudan a conocer la voluntad de Dios. Hay personas que dicen: bueno, pastor, todo muy lindo, pero ¿cómo hago para descubrir la voluntad de Dios para mi vida? Porque estoy en una incógnita. ¿Cómo se hace para irla descubriendo? Bueno, por medio de la oración y también por medio de la palabra de Dios. Cuando uno comienza a profundizarse en el conocimiento de la palabra de Dios y comienza a separar un tiempo diario para orar, para pedirle a Dios, usted va a entender, y escuche lo que le voy a decir, que esto es muy profundo. Si usted y yo comenzamos a tener esta cualidad de orar cotidianamente, pero de una forma sincera, y comenzamos a tener el corazón abierto para profundizarnos en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que Dios se va a manifestar a usted. Va a comenzar a tener experiencias con Dios en el aspecto de que Dios va a comenzar a hablarle. Hay gente que dice: pastor, Dios habla, y las imágenes religiosas son las que no hablan. Dios sí habla. De hecho, Dios creó el mundo hablando. Dios habla. Claro, pero las personas se acostumbraron a que Dios solamente le hable por el líder que Dios puso sobre ellos. Y está muy bien, porque en este momento, ¿qué estoy haciendo yo? Predicándole. ¿Qué está haciendo Dios? Hablándole. O sea, yo solamente soy un instrumento, soy una vasija que el Espíritu Santo de Dios utiliza para que usted pueda profundizar en el bendito conocimiento de nuestro gran Señor, Creador y Padre Celestial. ¿Se entendió? Entonces usted ahora está comprendiendo. Entonces, pero si usted lleva este ejercicio a una vida personal de intimidad con el Padre, usted va a comenzar a comprender que Dios es real, porque el Padre se comienza a manifestar en usted y comienza a tener experiencias con Dios. Entonces, cuando la teología es sin experiencia, se puede transformar en religiosidad.
Pero cuando a la teología le sumas la experiencia de estar con Dios, de escuchar su voz, de experimentar la guía, la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad. Entonces usted comienza a experimentar al mismo Dios eterno guiando su vida. Usted dice, pero pastor, ¿se puede experimentar eso? Claro que sí. Dios está vivo, Dios es real, Dios no es ninguna religión. Él puede ingresar a tu espíritu y desde allí hablarte, ministrarte, guiarte, fortalecerte, consolarte. Él está vivo. Dios es un Dios real. No es una religión. Pero si eso fue desde el comienzo en mi vida, mi hermano. Por eso es que yo le abrí mi vida y permití que el Señor me guiara. Porque lo que se reveló a mi vida no fue una religión. No es que yo estaba pasando un momento de mucha necesidad, estaba pasando un momento de mucha depresión, o estaba con una enfermedad terminal, o estaba pasando por alguna crisis depresiva o lo que sea. No tenía absolutamente nada de eso. Yo tenía 22 años, mi hermano. Vivía en Miami. Tenía mi propio departamento. Vivía con un amigo. Eso era rock and roll. Todas las noches, mi hermano. Ahí se descansaba el lunes nada más. De martes a domingo eso era fiesta y fiesta y fiesta, que los vecinos ya me querían sacar a patada, mi hermano. O sea, no estaba mal en el aspecto de decir necesitaba algo. A Dios sí, pero después todo lo demás. Ni estaba enfermo, ni tenía suegra. Era feliz, mi hermano. Pero todo cambió. Porque Dios se hizo real. Porque el Señor se manifestó. Porque realmente Él me demostró que está vivo y que es un Dios. O sea, a ver, convengamos, mi gente linda, ni siquiera yo tenía un trasfondo espiritual. No era ni evangélico, no era ni cristiano, no era ni católico, no era ni babalao, ni changó, ni eleguá, ni yemayá. Nada, no era nada. Era bien mundanito, mi hermano. Pero ¿qué es lo que pasó? Subo la escalera un 14 de febrero, ¡ping! La presencia de Dios inundó mi vida. Mi cuerpo comenzó a temblar de alegría, de felicidad. Y yo sabía que era Dios. No me pregunte por qué, porque yo no había tenido experiencias como la que uno experimenta dentro de un templo. Ay, qué lindo que estuvo todo. Ay, sentí la presencia. Ay, Dios me quebrantó. No. Yo sabía que era Dios y caí de rodillas aquel 14 de febrero, mi hermano, y comencé a gritar, te amo, Jesús. Pero no porque una religión había llegado a mi vida, sino porque Dios se reveló de una forma real a mi corazón, a mi mente y a mi espíritu. Desde ese día le sirvo a Él incondicionalmente. Entonces, cuando uno tiene una experiencia así, uno cede porque sabe que Dios, mire mi hermano, hoy día tengo 42, el Señor llegó a los 22, 20 años, 2 décadas. ¿Usted se piensa que a mis 22 años yo pensaba que a mis 42 estaría frente a ustedes pastoreándoles, hablándoles de Dios? No, mi hermano. ¿Usted cree que yo me visualizaba a los 22 llegando a mi casa y ver a mi suegra sentada enfrente del televisor viendo a la doctora Polo? No, mi hermano. Sin embargo, el Señor llegó. Yo nunca pensé que yo iba a poder formar una familia porque yo llevaba una vida muy desordenada. Era muy difícil que una mujer se pudiera fijar en mí en el aspecto de conformar una familia. Ni tampoco yo lo miraba, ni tampoco lo deseaba. ¿Sabe cuál era mi pensamiento? ¿Le puedo abrir mi corazón?
¿Sabe cuál era mi pensamiento? Yo sé que usted no quiere revelación, usted quiere que yo le chismee. ¿Cuál era? Mi pensamiento a los 22 años era conseguir a una mujer que quisiera tener un hijo sin tener la responsabilidad de casarse. Entonces, ella quería tener un hijo sin tener un esposo y yo quería tener un hijo sin tener una esposa. Entonces lo criábamos los dos de la mejor manera, pero cada quien en su casa, con su vida, con sus cosas. No me molestes, yo no te molesto. Chévere. Mira, ¿para qué le di idea a ustedes ahora? Ese era el pensamiento mío. O sea, era tan egoísta que yo no estaba mirando en el daño que le podía causar a la criatura. Entonces, el ceder mi voluntad a Dios fue un proceso. Porque me costaba muchas veces. Me costaba porque a veces lo que Dios me mandaba a dejar de hacer, a mí me gustaba. ¿Se entiende? Y bíblicamente me era lícito, pero para Dios me era lícito, pero no me convenía para lo que Dios quería hacer conmigo. ¿Sabía? Dios me mandaba a hacer cosas, por ejemplo, ustedes imagínense que si yo dejé la escuela a los 12 años, casi a los 13, es porque realmente a mí estudiar no me gustaba. ¿Sí o no? De repente Dios llega a mi vida y lo que comienza a decirme es: quiero que te capacites, que te eduques, que estudies, que te instruyas. Y entonces Dios me mandó a capacitarme, a educarme, a ingresar de vuelta en la escuela, a desarrollar la universidad teológica. O sea, para mí era, en un comienzo era como desafiante toda esta cosa, pero ¿por qué? ¿Por qué me mandas a esforzarme en 20 años quemándome la pestaña? ¿Por qué me mandas? Es más fácil que tu espíritu ponga palabra en mi boca sin estudiar. Bueno, porque muchos tienen el pensamiento ese de pensar que el Espíritu pondrá palabra en mi boca sin capacitarse, sin educarse, sin formarse, sin dejarse instruir. Es por eso que el Evangelio está como está. ¿Oyó? Entonces, cuando uno aprende, gracias, cuando uno aprende a ceder a la voluntad de Dios, y uno le permite al Padre y le dice: Señor, ¿sabes qué? A veces tú llevas batallando con mi voluntad tanto tiempo y transcurren los meses, los años y no veo un cambio en mi vida. Y Dios te dice: no ves un cambio porque estás esperando que ocurran cosas diferentes haciendo lo mismo. Y Einstein dijo que el principio de la locura era esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y Dios comienza a luchar contra nuestra voluntad. Pero Señor, yo quiero esto. Y Dios te dice: pero yo quiero esto. Alineate. Pero que yo quiero esto. Pero que eso, lo que yo tengo para ti es mejor. Pero ¿cómo que va a ser mejor si esto es lo que yo siempre soñé, Señor? Si esto es lo que yo siempre quise ser. Señor, esta voluntad yo te lo puedo asegurar. ¿De dónde te lo digo, Señor? Yo te lo digo, pero yo estoy acá en la tierra, vos estás allá en el cielo. Yo sé lo que te estoy hablando. Lo que yo quiero para mi vida, Señor, te va a dar mucha gloria a ti. Porque todo lo que yo quiero hacer y todos los éxitos que yo logre tener, te prometo que te voy a dar toda la gloria a ti. Y Dios dice: ¿y desde cuándo tú me vas a dar la gloria? ¿Desde cuándo fue tuya que me la tenés que dar? ¿Han escuchado ese término: Señor, te doy la gloria? ¿Y desde cuándo fue tuya que se la tuviste que dar? La gloria siempre fue de Él. De Él es la gloria. Entonces Dios comienza a batallar y dice: alineate a mi voluntad. Eso fue lo que el Padre le dijo a Jesús. Mira, tú ahora en tu carne estás mirando el dolor, el proceso que vas a pasar en estos 3 días. Pero mantenete alineado, porque mi voluntad es que tú seas sacrificado. Pero al tercer día, cuando resucites, vas a ver que el haber hecho mi voluntad trajo salvación al mundo y te trajo resurrección eternamente a ti, mi hijo amado. Y Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Entonces dice, escuchen esto que está interesante, dice el Salmo 48. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Te tengo una palabra de Dios para tu vida en este momento. Todos los que están sentados aquí, Dios les dice esto. Escuchen, mi voluntad para tu vida es infinitamente mejor que la que tú tienes para tu propia vida. Si le das tu voluntad a Dios, prepárate para ver los años más gloriosos en tu vida. Entonces, Juan también entendió que la voluntad de Dios es lo que nos brinda la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Abro un paréntesis rápido porque siempre me gusta darle un consejito a los solteros antes de que se embarquen. ¿Por qué es importante entender la voluntad de Dios? Porque a la hora de estar uno soltero, por ahí se encapricha con una persona que no es la que Dios realmente quiere para ese soltero o para esa soltera. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado alguna vez? Normalmente, a ver, ya Dios dejó establecido algo, ¿lo puedo decir? Ya Dios dejó establecido algo. O sea que ni siquiera hay que preguntarle a Dios cuál es su voluntad. La Biblia dice que no debemos unirnos a un yugo desigual. Es muy simple. ¿Por qué? Porque de ahí aparece la palabra cónyuge, del matrimonio, ¿verdad? Cónyuge. Cuando el yugo es desigual, cada quien va por su propio camino. Entonces, ¿qué va a pasar con el yugo? A ver, se le dice cónyuge porque utiliza la representación de dos bueyes, un macho y una hembra, ¿verdad? Al cual se le ponía un yugo para que los dos caminen al mismo ritmo, en la misma dirección, para arar la tierra y para hacerla producir. ¿Se entiende? De ahí aparece el término cónyuge. Van siempre juntos, al mismo ritmo, caminando, arando la tierra y haciéndola producir. ¿Estamos bien hasta acá? Cuando vos agarrás y en vez de poner un buey y una, ¿se dice una huella? Bueno, un buey girl. Le pones una burra o un burro. A ver, estoy hablando del animalito, no estoy hablando metafóricamente, ¿ok? Le pones ahí, el yugo va a ser ¿qué? Desigual. ¿Por qué? Porque uno puede ser más alto que el otro, el yugo queda así, el otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, número uno, el burro no tiene la misma fuerza que el buey. Por ende, en algún momento se va a cansar más rápido. Entonces el buey que quiere seguir arando la tierra se va a frustrar porque ve que el burro se quedó ahí. Está cansado. Entonces, en esa decisión tan importante como es el matrimonio, es muy, muy necesario entender que la voluntad de Dios es que nosotros conformemos un matrimonio con un yugo igual, que vayamos en la misma dirección, que tengamos, la misma fe, para que podamos caminar hacia un destino glorioso. Pero ¿qué es lo que pasa con algunas mujeres o con algunos hombres? Por ejemplo, en el caso de los hombres pasa una filistea con su cuerpo 90, 60, 90, quizás por dentro está más endemoniada que el mismo infierno, pero dice, ay, es que me gusta. ¿Le ha pasado alguna vez a los hombres? No. Padre, gracias por estos santitos hermosos que tengo aquí. Y la mujer lo mismo, ¿viste? Entonces se encaprichan con una persona que piensan que la persona consiste en ese caparazón de carne que lo cubre. Damas y caballeros, la esencia de la persona no es el caparazón de carne que le cubre, porque la que hoy es 90, 60, 90, el día de mañana puede ser 180, 180, 180. ¿Sí o no? Y lo que hoy es un cuerpo espléndido, mañana con el pasar, pero que es normal. Es normal, a no ser que tenga muchísimo dinero y trate de
agarrar todo lo que va sobrando y lo va acobachando por alguna parte del cuerpo. Que lo puede camuflar delante de la gente, pero cuando el marido ve que se saca... Ahí se da cuenta que la ley de la gravedad existe. Pero no solamente con la mujer, con el hombre también. Y la mujer tiene que decir, ¿me entendés? Porque cuando uno está solterito, mi hermano, está todo fit. Dígame si no es así. Se casó mi hermano y no sé por qué nos sale una panza que parece que estamos 24 años embarazados. Entonces esa obstinación de decir, no, este es el que me gusta, esta es la que me gusta, y no cedernos a la voluntad de Dios. Yo estuve 5 años soltero, mi hermano, siendo cristiano. Y iba a eventos habidos y por haber, a ver si encontraba Sí, y miraba, y había algunas, ¿viste? Pero no me llenaban. Y después hubo una vez que ya llevaba 5 años y mi hermano ya parecía Flash. Me estaba quemando. Entonces ya cuando vos te estás quemando, vos comenzás a ver todo lindo. Sí, por alguna curiosa razón comencé a leer mucho ese versículo bíblico que dice, el que a mí viene no la ha hecho fuera, o no lo he hecho fuera. Entonces vos comenzás a ver todo lindo, y casi tomo la decisión de casarme con una persona incorrecta, o por lo menos de ponerme de novio, no de casarme, pero sí de ponerme de novio, ¿verdad? Incorrecta no porque sea una hija del diablo ni nada por el estilo, sino simplemente porque no era lo que Dios tenía para mí. Dios tenía a mi hermosa camagüeyana, que vino justo en ese momento cuando yo estaba a punto de tomar una decisión. Y bendito sea el Señor, mi hermano, que Dios lo permitió así, porque yo en una primera instancia pensaba que era la otra y era la que yo quería, pero cuando llegó Amelia, cuando llegó mi esposa, dijo, mira, por haber esperado 5 años y no haberte desesperado y haber esperado en mi voluntad, mira lo que te traigo. Oh, me trajo una cubana, mi hermano, de Camagüey. Y yo dije, de la tierra de los tinajones. Así que Dios las puso ahí y me dijo el Señor, esta es mi voluntad. Y yo le dije, Señor, gracias. Y nos pusimos de novio y el Señor me dijo, y ahora tengo otra voluntad que tal vez la primera te agradó, pero la segunda quizás no. Y yo le dije, Señor, por favor, ¿qué es? Y me dijo, ella viene acompañada. Y yo le dije, hijo, pero Señor, te pedí por favor que no me dieras una mujer con hijos. Me dijo, no, hijos no tiene hijos. ¿Qué es lo que tiene? Tiene mamá. Y yo le dije, Señor, ok, mi amor por ella es tan grande, pero how many times? ¿Por cuánto tiempo? Y me dijo el Señor, a ti no te corresponde saber los tiempos y las sazones. Lo que ella tarda en irse es lo que se está tardando el Señor en regresar. No, todo esto es una broma lo que le estoy haciendo, ¿ok? Yo le doy gracias a Dios por mi esposa y por mi suegra, que es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios, en serio. Yo bromeo con ella porque me llevo bien con ella, si no, no lo haría, ¿verdad? Pero la voluntad siempre debe ser rendida al Señor. ¿Qué otro aspecto debemos alinear en nuestra vida? Debemos alinear nuestros sueños personales al propósito de Dios. Entonces, ¿qué debemos alinear? A ver, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y ahora nuestros sueños. ¿Cuántos tienen sueños que les gustaría alcanzar? A ver, levánteme la mano. Damas y caballeros, recuerde que uno no muere cuando deja de respirar, uno muere cuando deja de soñar, que son dos cosas diferentes. Ahora, cuando nosotros tenemos sueños, nosotros muchas veces nos enfocamos solamente en ese sueño que queremos alcanzar. Y por allí olvidamos que también Dios
no solamente quiere, desea que nosotros creamos en Él para que podamos tener vida eterna. También Dios, para cada uno de nosotros, diseñó un propósito en esta tierra. ¿Y cuántos han escuchado alguna vez la palabra provisión en la Biblia? ¿Lo han escuchado, verdad? Ok. Provisión siempre lo relacionamos con aquellas cosas que Dios nos da para que nosotros podamos ser victoriosos y alcanzar cosas importantes en la vida. Y también la provisión tiene que ver con el pan de cada día, ¿sí o no? Ok, ¿hasta ahí estamos bien? Ahora, si usted estudia profundamente la palabra provisión, se va a dar cuenta que tiene que ver con las providencias que Dios nos da en pos de una visión. Por eso que es provisión, propósito de lo que tengo para ti. Y es allí donde muchas personas se frustran en la fe, porque comienzan a ver que las oraciones no son contestadas, que no hay respaldo de Dios en aquellos que emprenden, que Dios como que se olvidó de ellos, o como que Dios no le quiere brindar las herramientas necesarias, las conexiones necesarias para que ese sueño se haga realidad. Y damas y caballeros, debemos entender que lo que Dios soñó para nosotros, el propósito que Dios tiene para nosotros es infinitamente mejor que los sueños terrenales que nosotros podamos habernos hecho en nuestra mente. Entonces, la alineación no solamente consiste en elevar nuestros pensamientos a los de Dios, no solamente consiste en tratar de nosotros llevar una vida en compatibilidad con la voluntad de Dios para nosotros, sino que ahora la persona se rinde. Mire, mi hermano, yo tenía a mis 20 y pico de años, yo comencé a soñar y siempre soñé con ser un gran empresario. Yo creo que ese sueño también me lo metió mi papá, porque mi papá él siempre fue un buen negociante, él siempre vivió de los negocios, él vendía electricidad en Argentina. Entonces, yo creo que ese sueño lo tomé de él. Mi papá, mi hermano, por más que no tuviera un peso en el bolsillo y por más que viviera en una casita de rancho, él siempre, vos lo ibas a ver de traje, corbata y un maletín. ¿Qué llevaba dentro del maletín? Papeles viejos, pero él iba, escuche, miren este cuadro de mi papá. Traje, siempre con corbata, no importa qué día fuese, y maletín. ¿Viste el maletín que se usaba antes, te acordás? Ahora se usa mochila normalmente, pero ese maletín que era cuadrado, que se sacaba así, ¿se recuerdan? Que tenía como código, que le ponías el código en los costaditos y se abría. Él caminaba con eso. Cualquiera que lo viese en la calle diría, qué hombre importante, ese debe ser abogado, doctor, algo debe ser. No, era una persona con problemas de alcohol hacía 40 años. Que él vendía sus cosas, pero vos lo veías así. ¿Cuántos saben lo que es una carreta? Ok, en Argentina la gente normalmente que vive muy sumergida en la pobreza son aquellos que tienen una carreta, agarran un caballito o dos caballitos, lo atan a la carreta, los caballitos vos lo ves que están flacos, todo así con los medio despeinados, ¿verdad? Y ahí van buscando por la casa algo que la gente quiera botar, lo agarran, ¿se entiende? Entonces vos te vas a dar cuenta que la gente que normalmente maneja ese tipo de carreta son personas que son pobres y viven en los lugares más carenciados. Un día, mi hermano, día sábado, estábamos adentro de la casa y siento de afuera que algo dice, ¡oh! ¡Oh! Y siento el chiflido de mi papá. ¿Qué será, viste? Y siento que me llama, me dice, ¡cabezón! No sé por qué me dijo así. ¡Cabezón! Y yo salgo y miren este cuadro, por favor. Mi papá, arriba de la carretera, arriba de la carreta, ¿verdad? Que se la había robado en uno de los barrios más pobres. La había sacado, ¿verdad? Y como no tenía plata para venirse en el bus, se vino con... de traje, arriba de la carreta. Y le digo, ¿usted imagínese ese cuadro? La gente se mataba de la risa porque decía, qué hombre importante, mirá qué miseria en este país. No, estaba de traje con la carreta. Y cuando yo lo miro, me dice, ayúdame a bajar, hijo, porque no me puedo bajar.
Se había subido pero no se podía bajar. Entonces, mi propósito, el que yo pensaba que el sueño que yo tenía era de ser un negociante, de ser un empresario, y siempre yo quise hacer eso. Y Dios me dijo, hijo, lo que yo tengo para ti es mejor. Imagínate que Dios me dice, lo que yo tengo para ti ahora va a ser pastoral. O sea, lidiar con los problemas de las personas. Soportar que mucha gente que ni te conoce, piense que eres lo peor. Porque los pastores, en la gran mayoría, normalmente estamos en boca de la gente y piensa que nosotros somos ladrones, que somos... ¿Sí o no? Entonces vos te ganás enemigos, o sea, el simple hecho de ser pastor ya te ganaste muchos enemigos y te pones a trabajar con personas que normalmente tienen sus situaciones y uno tiene que estar a la altura de las circunstancias para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y una responsabilidad enorme porque estás también trabajando con el destino eterno de las personas. ¿Se entiende? Y paralelamente Dios te está observando cómo estás llevando adelante lo que Él te mandó a hacer. O sea, Dios te demanda que seas una persona con integridad, que puedas llevar adelante a personas al conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo comencé a tener esa situación, mi sueño, yo decía, pero Señor, vas a troncar mis sueños. En vez de ser un pastor, de andar demostrándole a la gente que no soy un ladrón, lidiando con los problemas de la gente, prefiero ser un cristiano donde solamente voy el domingo a la iglesia, me congrego, canto 2 coritos, escucho la palabra y me voy para mi casa y después que se la arregle el pastor. Pero yo no quería hacer eso. Pero claramente, mi hermano, cuando Dios me dijo, si aceptas la invitación que te hago al propósito que tengo para ti, yo te puedo asegurar que vas a ser una persona sumamente bendecida y una persona que está respaldada por mí. Agarré y en ese momento, aunque no lo comprendí muy bien, le dije, ¿sabes qué, Señor? Mi sueño es ser un empresario, pero tu propósito es que yo sea un pastor. Y seguramente que tu propósito será mucho mejor que el sueño que yo tengo para mi vida. Han pasado 14 años desde que comencé el ministerio y le puedo asegurar que a pesar de que sí, es verdad, trabajo con personas, que no es una situación sencilla, pero mi hermano, qué bien se siente uno sabiendo que ahora su vida tiene un propósito de bendición para otras personas también. Ahora, permítame hacer un paréntesis rápidamente, porque muchas personas dicen, viste, por eso que yo no quiero ceder al propósito de Dios, porque Dios me va a llamar como pastor. No. O sea, cuando Dios te llama al cumplimiento de un propósito, no todos van a ser pastores. De hecho, algunos Dios los llama a ser empresarios. ¿Se entiende? Dios los llama y dice, no, tú vas a ser un empresario porque tú vas a ser un generador de riquezas, no solamente para tu familia, sino para el reino de Dios, para que se puedan ayudar a muchas más personas, ¿sí o no? Pero entonces, cuando nosotros nos alineamos al propósito de Dios, le decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que se cumpla tu propósito en mí. Y eso fue lo que pasó con la vida de Moisés. Escuchen esto que está interesante. Dice la Biblia, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Permítame, para los que no conocen la historia, en la época en la que Moisés nació, el faraón había puesto un decreto donde todos los niños varones que nacieran dentro del pueblo hebreo debían ser lanzados al río Nilo, que estaba lleno de cocodrilos y eran comidos por los cocodrilos. O sea, un decreto horrible. La familia de Moisés, la mamá y el papá, decidieron esconderlo, sabiendo que si los guardias de Egipto se daban cuenta, no solamente iban a matar al niño, sino que mataban a toda la familia por no haber obedecido un decreto del faraón. Sin embargo, ellos lo pudieron guardar, escuchen esto que está interesante, lo pudieron guardar y por 3 meses hasta que el niño ya comenzara a llorar, y si el niño comenzaba a llorar muy fuerte se iban a dar cuenta. Después agarraron, lo pusieron en una cesta en el río Nilo
y entonces dejaron que el río llevara las aguas. Claro, una cosa es cuando te tiran los hijos o los soldados del faraón y otra cosa es cuando estás en un propósito de Dios. Se puso en la cesta, llegó a las manos de la hija del faraón, que justamente se estaba dando algún baño ahí a la orilla del río Nilo, seguramente donde no había cocodrilo, ¿verdad? Y cuando lo vio niño hermoso y le puso por nombre Moisés, que la palabra Moisés significa salvado de las aguas. Ella lo toma y dice, wow, el Dios del río Nilo ha sido el que me ha podido enviar a mí un hijo que yo no puedo tener. Esa mujer tenía problemas de esterilidad, no podía tener hijo, entonces ella pensó que los dioses le habían traído a ese hijo. Ella lo comienza a criar, él se cría y vive en el palacio durante 40 años. ¿Se entiende? Por favor, traigamos a Moisés a nuestros días. ¿Están listos? Traigamos a Moisés y usted se va a dar cuenta hagamos de cuenta que usted es Moisés. Y de repente usted vive 40 años en los lujos más extravagantes que puede tener el mundo de aquella época. Claro, vivía dentro del palacio. Él estaba siendo preparado para ser príncipe, para disfrutar de todos los honores que se disfrutaba dentro de la familia real con el faraón. Ahora, cuando él comienza a darse cuenta en el transcurso de su vida que sus raíces realmente no tienen que ver con que un dios pagano lo trajo a la existencia y se lo dio a la hija de Faraón, sino que sus raíces eran hebreas y que tenía que ver con el pueblo de Israel, entonces él comenzó a tener un cierto tipo de conflicto, por lo menos emocional, de decir, bueno, entonces yo debo conocer quién es mi mamá, quién es mi papá, bueno, en fin, para hacerle corto el cuento. La cuestión es que ya a la edad grande él descubre cómo eran maltratados los hebreos, la gente de su pueblo, de sus raíces. Ahora, si usted hubiese sido Moisés, viviendo en el lujo, viviendo en las comodidades, y de repente se encuentra con esa situación de decir, bueno, esta gente, este pueblo lleva aproximadamente 400 años viviendo en esclavitud, ya son 4 siglos, esta gente se va a morir ahí, ¿verdad? Y yo estoy viviendo en la comodidad. ¿Cuántos de ustedes hubiesen dejado esa comodidad para aceptar el llamado a un propósito de liberar a un pueblo que está en esclavitud para ir a vivir a un desierto? Sea sincero, ¿cuántos hubiesen tomado esa decisión? Bueno, es por eso que el cristianismo de hoy está como está. Porque los creyentes de nuestros días, lejos de buscar el propósito de Dios para sus vidas, lo que están buscando es su propia comodidad. Están buscando alcanzar sus propios sueños. ¿Se entiende? Ahora, Moisés, dice la Biblia, si lo seguimos leyendo, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Claro, usted dirá, pero Moisés es un tonto. Moisés fue bobo. De hecho, si hubiese sido quizás como algún sector del cristianismo moderno, lo que podría, lo que podría haberle dicho Moisés a Dios es lo siguiente. Como viste que muchas veces nosotros queremos llegar a un acuerdo con Dios. Yo creo que si Moisés hubiese sido como algún sector del cristianismo moderno y le hubiese dicho a Dios, Señor, ¿pero qué haces mandándome a mí a sacar al pueblo a un desierto que ni sabemos lo que va a pasar en el desierto? Y después, claro, vamos a entrar a una tierra prometida, pero el faraón no se va a quedar con los brazos cruzados, va a sacar todo su ejército. Nosotros somos un pueblo que no tenemos armamento, no tenemos soldados, siempre hemos sido esclavos, no tenemos un ejército que pueda combatir. Así que, a ver, Señor, lo que estoy tratando es de convencerte cuál sería la forma en que tú debes proceder. Acuérdate que yo tengo acceso al faraón.
yo vivo adentro del palacio. Lo que podemos hacer es que yo hablo con el faraón, entonces le digo que no lleve tan recio al pueblo. Entonces, el pueblo no tiene tanta demanda, puede más o menos, y tal vez si lo agarro de buen humor un día, le digo que les den un subsidio. Bueno, en ese tiempo todavía no existía el socialismo y el comunismo, pero vemos, Señor, entonces se le da un subsidio, se abre un hospital ahí, Señor, y trabajamos todos juntos. Entonces, ellos pueden estar un poquito mejor, yo no dejo la comodidad, el faraón no pierde el reino y somos todos felices. Yo creo que esa hubiese sido muchas veces la actitud de muchos de nosotros, que siempre estamos buscando. A veces Dios te dice, hey, ese sueño que tú quieres alcanzar no tiene nada que ver con el propósito que yo tengo para tu vida. Entonces nosotros queremos convencerlo a Dios. Pero Señor, ¿cómo que tú me vas a decir que tu propósito es mejor que mi sueño? Mira, si yo alcanzo este sueño, yo te prometo que en este sueño alcanzado que yo siempre tuve, a toda esa gente que me rodea le voy a predicar el evangelio. Propósito. Han pasado casi 4.000 años, mi hermano, de lo que Moisés decidió someterse al propósito de Dios. Y hoy se sigue hablando de Moisés, uno de los hombres más extraordinarios que ha pisado la faz de la tierra. Moisés fue el hombre que Dios utilizó para regular la vida moral de la humanidad hasta nuestros días. Fue Moisés el que trajo una ley que regula la vida moral. Y por eso que hoy nosotros sabemos que mentir está mal. No porque lo haya sacado el decreto de la ONU, sino porque está escrito en la Biblia. Sabemos que codiciar a una persona que no es tu cónyuge está mal, pero porque lo dice la Biblia. Sabemos que robar está mal. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. ¿Y quién lo escribió? Moisés. Damas y caballeros, él podría haber sido un simple príncipe de Faraón que hoy día nadie recordaría, pero él decidió transformarse en un propósito divino, y todo lo que se transforma en un propósito divino permanece en el tiempo y deja un legado que marca la historia de la humanidad, mi hermano. Damas y caballeros, yo podría haberme encaprichado en mi sueño, porque déjeme decirle que si había algo que yo sabía que tenía, era la capacidad de poder ser un buen negociante, mi hermano, de ser un buen empresario. Y quizás yo le podría haberle dicho, Señor, pero mira, yo puedo ser una columna de la iglesia y trabajar en pos de ser un buen empresario, de darle una vida llena de comodidades, lujos, riquezas a mis hijas. ¿Se entiende? Pero al culminar mis días en la tierra, ¿qué hubiese sido? Hubiese sido un simple cartelito en una lápida fría diciendo nació en 1979 y murió. Pero decidí que el propósito de Dios siempre será lo más importante en mi vida. Y si hoy me tocase partir de esta tierra, yo estoy seguro, mi hermano, que Sanando las Naciones seguirá cumpliendo la función y la misión que Dios trajo para ella. Y mis días no se irán con una simple insignia en una lápida diciendo cuándo nací, cuándo morí. Porque cuando estás en el propósito de Dios, dejas un legado donde por generaciones la gente seguirá nutriéndose de lo que Dios te reveló y de lo que Dios hizo a través del propósito en tu vida. Entonces hoy es un buen momento. Claro, estamos hablando de alineación. Entonces hay gente que dice, ay, yo siento como que la fe no me funciona. No me funciona la fe. Oro y Dios no me responde. Clamo y Dios no me escucha. Yo no sé, es como que siento que no avanzo. Es como que estoy estancado. Es como que cada vez que siento que voy a dar un paso para adelante, siempre termino dando 3 pasos para atrás. No sé qué me pasa. Y entonces queremos nosotros doblegar la voluntad de Dios. Damas y caballeros, alineémonos.
Alineemos nuestros pensamientos, piensa en grande, no pensemos chiquito, piensa como piensa Dios. Los pensamientos que Dios tiene para tu vida son infinitamente más gloriosos que lo que tú piensas de ti mismo. Alíñate a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Y alíñate al propósito de Dios, porque allí vas a ver que tu vida cobrará sentido, cobrará un destino profético glorioso y dejarás un legado que marcará la historia de tus generaciones. Alíñate al propósito. ¿Tú quieres que tus bisnietos hablen de ti? Es que mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben cómo se llama su mamá y su papá? Gloria. ¿Cuántos saben cómo se llamaban sus abuelos? Los que tengan vivo o los que ya no lo tienen vivo. ¿Cuántos saben cómo se llamaban sus 4 abuelos? Los 2 por parte paterna y los 2 por parte materna. ¿Se recuerdan? ¿Estamos bien? ¿Cómo se llamaban sus bisabuelos? Por parte paterna y por parte materna. Mira. ¿Cómo se llamaban sus tatarabuelos por parte materna y por parte materna? ¿Se dan cuenta? Bueno, tu vida tiene que tener un propósito donde tus nietos, bisnietos y tataranietos y tataranietos puedan contar las maravillas que Dios hizo contigo. Tus nietos te van a recordar, tus bisnietos te van a recordar, tus tataranietos van a decir las cosas gloriosas que Dios hizo hace 150 años con tu vida. O sea, tu vida tiene que tener un propósito tan grande en donde que tus tataranietos te recuerden. Esto está bueno, mi hermano. Yo trabajo en pos de eso, mi hermano. Que si el Señor no ha venido allá por el año 2300, porque nadie sabe cuándo va a venir, ¿sí o no? Que dentro de 100 años, que yo quizás no esté en esta vida, yo tengo pensado vivir 150, 155. No importa, pero que pasen 100, 200 años y que cuando se siente la familia Gómez, ya yo creo que en esa época ya mi suegra ya va a estar en la eternidad. Que las bisnietas de mis hijas comiencen a decir: papá y mamá tuvieron en la familia un inicio de un propósito. La tatarabuela, acá tenemos fotos, y ahí salimos con Amelia y yo. Ay, qué lindo que era la abuela. Porque ahora podemos tener fotos, ¿sí o no? Ellos un día decidieron negarse a sus sueños personales para comenzar un propósito. Y en nuestra generación se sigue glorificando el nombre de Cristo, porque un día ese abuelito Oscar y esa abuelita Amelia decidieron decirle que sí al propósito que Dios tenía para sus vidas. Y eso es lo mismo que tus bisnietos y tataranietos tienen que decir de ti. Dile que sí al propósito de Dios y marcarás la historia de tu generación. Lo marcarás. Dice Filipenses 3:7, Pablo también lo entendió. Pablo lo entendió y dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. O sea, Pablo entendía, y hasta el día de hoy seguimos hablando de él, porque Pablo entendió que en Cristo, que en el propósito de Cristo para nuestras vidas hay mucho mejores ganancias que las temporales que te brinda un sueño personal. ¿Se entiende? Tú debes
trabajar en pos del propósito. Y Dios te dice hoy, ya es hora de que te rindas. Ya es hora de que dejes de poner peros, excusas. Ya es hora de que dejes de postergar. Hay gente que ya tomó la decisión y ya comprendió que el propósito de Dios y la voluntad del Padre y los pensamientos de Dios para sus vidas son infinitamente mejores que lo que ellos tienen. Y hay gente que ya lo asimiló, ya lo entendió. Ahora, cuando le decís, ahora ya no tiene problema de entendimiento, ahora tiene problema de voluntad de hacerlo ahora. Siempre vive postergando, se llama procrastinación. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, ya sé, ya lo que Dios tiene para mi vida es glorioso y ahora Dios me lo confirmó con esta palabra. Señor, te doy gracias. ¿Ok? Entonces, Dios te dice, dale, ¿y arrancamos? No, para. Déjame que tengo que acomodar algunas cosas. Claro, el diablo sabe que en 3 semanas se te olvidó esta palabra. Y se vuelve otra vez a lo mismo. Entonces, la Biblia claramente dice, si escuchases hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Dios te está llamando hoy. Y deja de poner excusa, tanto como de procrastinar, de tirar para adelante, de decir, bueno, ya sé que lo tengo que hacer, pero lo voy a tirar más adelante, o de poner excusa como diciendo, sí, yo quiero, pero es que fulano no hace como yo quiero, o mengano, ¿se entiende? O sea, enfócate no en lo que el otro debe corregir, sino en lo que Dios te está mandando a hacer. Porque lo que el otro debe corregir, Dios mismo se va a encargar de hacerlo. Entre tanto que Dios corrige al otro, uno se enfoca en lo que Dios quiere hacer con uno. Amén. Y con esto termino por hoy. ¿Cuál es la cuarta cosa que debemos alinear nosotros? Es nuestro temperamento humano al carácter de Cristo. Y esto está bueno. ¿Me dan 2 minutos y se lo explico? ¿Me dan 2 minutos? Vivimos en una sociedad un poco extraña. Parece ser que el cristianismo de nuestros días, por lo menos en su gran mayoría, tiene una tendencia a hacernos creer que Cristo se debe adaptar a nuestro temperamento y no somos nosotros quienes debemos adaptar nuestro temperamento al carácter de Cristo. ¿Sí o no? Entonces hay mucha gente que piensa eso. Y de allí sale la frase, Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo soy así. Dios sabe que tengo este temperamento. No, Dios lo que sabe es que debes adaptar tu temperamento, mi temperamento, al carácter de Cristo. ¿Se entiende? Escuche esto que está interesante. La meta es que nuestro carácter llegue a ser como el de Cristo, no que Cristo se acomode a nuestro carácter. ¿Se entendió? El carácter cumple un papel importantísimo en la construcción de un propósito. El carácter cumple un papel importantísimo en el ceder a la voluntad de otros. ¿Se entiende? El carácter es sumamente importante. Usted y yo estamos llamados a construir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa forma de pensar, de decir yo soy así. No, usted no es así. A usted lo hicieron así. Y parte de lo que usted también lo escogió usted. Porque nadie nace de una forma determinada. Nuestro carácter se va construyendo, nuestro temperamento se va construyendo en base a quienes nos rodean cuando somos niños, en base a la cultura en la que nos criamos. Hasta los 18 años alguien te formó. Después de los 18 o antes, en mi caso, yo comencé también a adaptar un formato del carácter que tenía que ver también con decisiones personales mías. Cuando vine a Cristo, ahora Cristo me dice, hey, tienes que ceder tu carácter y esforzarte por construir el carácter de Cristo en tu vida. Y es ahí donde muchas personas dicen, no, yo no quiero eso. Yo quiero que Cristo se adapte a mi forma de temperamento. Damas y caballeros, eso no es así.
eso no es así. ¿Cómo que no es así? Bueno, mira claramente, lo dice la Biblia. En Gálatas, Pablo tenía este concepto de la misma forma que Dios lo tiene en nuestros días. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Ayúdeme a ver. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. A ver, damas y caballeros, acá Pablo le está escribiendo a los Gálatas que se estaban dejando adoctrinar con filosofías huecas, judaizantes, y Pablo está diciendo: quiero ir allá y hablarles en otro tono. Pablo estaba muy enojado, porque ellos no estaban entendiendo que la meta de todo cristiano es la formación de Cristo en el carácter de ellos. Nosotros debemos reflejar a Cristo en nuestras actitudes, en nuestra forma de ver la vida, en nuestras reacciones. Claro, por supuesto, a veces fallamos y cuando fallamos y no representamos bien el carácter de Cristo, vamos y le pedimos perdón. Y eso es una persona normal, se podría decir. Lo anormal es cuando la persona dice: no, yo soy así y el Señor me ama así y yo no voy a cambiar porque eso está en mi ADN, soy así. No. Eso es una hueca filosofía que lo único que pretende es estancarlo en un comportamiento que no le da la oportunidad de seguir formando el carácter de Cristo en usted. ¿Se entiende? A ver, yo era una persona sumamente, pero sumamente resignada. ¿Cuántos son resignados? A ver, ¿en qué consiste la personalidad de resignamiento? Bueno, a ver, era una persona que cuando algo no me gustaba, te pegaba una patada y no me importaba. No me molestes, tómatela, no me molestes. Yo me deshacía de todo lo que no... ¿Se entiende? Salí. Y cuando se me presentaba cualquier prueba, por mínima que sea, ya abandonaba todo. Ya está. ¿Se entiende? Entonces Dios me dice: mientras tengas esa personalidad, entonces yo podría decir: no, esa es una cualidad. ¿Por qué? Porque me saco de encima la gente que me estorba y cuando se presenta una prueba no soy obstinado y dejo que, pues, si se da, se da, y si no se da, no se da. ¿Se entiende? Para muchos quizás sea una virtud, pero para Dios no, porque Dios me dijo: hey, eso no es así. Me habló como mi suegra: eso no es así. Eso no es así. Acá tenés que ponerte la armadura de Dios, tenés que pelear la buena batalla de la fe, tenés que pararte firme y representarme bien, y tenés que tener paciencia con los que al parecer son un poco delicados o delicadas. Tené paciencia, amalo hasta que Cristo sea formado en ellos. Para eso vos también tenés que dejar que Cristo sea formado en ti. Tú no eres pasivo, tú no eres ni muchas de las cosas que yo pensaba que era. Tú eres creación de Dios, hecho a la imagen de Cristo. Entonces, hay cosas, mi hermano, que el carácter hace que tú puedas tener, hace que tú puedas tener dominio propio y te puedas abstener de hacer cosas que no son necesarias hacerlas, o por lo menos que no son las que Dios quiere que tú hagas, ¿entiendes? Pero la persona que no tiene ese carácter de Cristo no se abstiene de nada. Es como una bomba de tiempo. Y así yo le comenté mi carácter, o mi temperamento, mi forma de ser. Pero después hay muchísimas más. Está el iracundo. ¿Se entiende? Aquella persona que por todo vive airosa, se pelea con todo el mundo, no le dura a nadie, con todo el mundo está enojado. Entonces voy a decir, bueno, y para colmo queremos agarrar personajes bíblicos para adoptarlo a la ira de uno. Bueno, Pedro era así. No, Pedro no era. O sea, Pedro era de doble ánimo y Dios lo cambió. Se quedaron callados. Entonces escuchen esto que está interesante. El carácter de Cristo formándose en nosotros hace que enfrentemos los problemas sin rendirnos.
Entonces, una persona con carácter, en este caso yo no tenía ese carácter de Cristo. Cualquier problema hacía que yo me rindiera. Por eso que nunca lograba nada, porque cualquier obstáculo que se me presentaba, decía, bueno, ya está, seguramente no era de Dios, ya está. O sea, me rendía sin siquiera dar batalla. Y mire lo que dice la Biblia, y acá lo entendí. Dice Proverbios 24:10, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Ese era yo. Pero porque no tenía el carácter de Cristo, no tenía ese carácter, no tenía esa formación de decir todo lo puedo enfrentar con Cristo que me da las fuerzas para hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahora, una persona que no tenga el carácter de Cristo desarrollándose, convengamos que nadie va a lograr el carácter de Cristo en toda su plenitud en este cuerpo de carne. Pero sí estamos en un proceso, ¿se entiende? Estamos formando cada día el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ahora, una persona sin carácter, una persona que no quiere adaptarse al carácter de Cristo, es una persona que es como una ciudad sin muralla. Cualquier enemigo le afecta. Mira lo que dice claramente, escuchen. Cuando decidimos no adaptar nuestro carácter al de Cristo, somos como una ciudad sin muralla. ¿Dónde dice eso la Biblia, pastor? Dice Proverbios 25:28, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Damas y caballeros, yo creo que Dios trajo nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, y nos está alineando para que nosotros podamos ir en el destino correcto, en la vía correcta. Y Dios te dice, si no aprendes a alinearte en el propósito de Dios para tu vida, en los pensamientos de Dios para tu vida, en la voluntad de Dios para tu vida y en el carácter de Cristo, entonces es imposible que puedas ver un mañana lleno de gloria y de bendición. ¿Sabe por qué hoy hay un sector denominacional del cristianismo que está teniendo, al parecer, éxito de mucha gente viniendo a escuchar? Porque no le enseñan a la gente a alinearse a Dios. Lo que le enseñan a la gente es que Dios se va a alinear a ellos. Entonces, Dios se va a alinear a los pensamientos tuyos. Dios se va a alinear a tu voluntad porque Él sabe lo que tú quieres y lo que tú deseas. Dios se va a alinear a tus sueños. Por eso que uno de los mensajes más escuchados por gran parte de los creyentes y los libros más comprados son aquellos que dicen cómo alcanzar un sueño, 25 pasos para alcanzar tus metas. ¿Se entiende? O sea, cosas así que tienen que ver más que nada con una realización personal. Entonces, no se está alineando al hombre a Dios, se está tratando de alinear a Dios al hombre. Entonces vamos creando una imagen de Dios a nuestra semejanza. En vez de hacernos nosotros a imagen y semejanza de Dios, estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza, a lo que nosotros queremos. Por eso que estos mensajes muchas veces desbaratan muchas cosas y una persona dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Y siempre una persona que se decide por Dios siempre va a ser victoriosa. Siempre va a ser triunfante. Y Dios en este día nos convocó para eso. Eso que todavía no le hablé el balanceo. Porque claro, cuando yo tengo el carro bien alineado, después hay que hacerle también balanceo, hay que balancearlo. Y
de eso voy a hablar en la segunda conferencia. Voy a hablar de cuáles son las cosas que debemos balancear. Pero primero quise tocar la alineación. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver a Dios respaldándonos, si queremos ver la mano de Dios proveyéndonos, si queremos ver la gloria de Dios fluyendo en nuestras vidas, es imperativo que nos alineemos a Él, que nos pongamos en la dirección correcta con su palabra y permitamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe hacia toda verdad. Y dejemos esos caprichos que muchas veces son contraproducentes y son como una especie de obstáculo en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hoy es un buen momento para decirle: Señor, yo quiero que tú marques la historia de mi generación cumpliendo tu propósito en mi vida. Y como les dije recién, no hay nada mejor. Y espero en el Señor que todos nosotros podamos llegar a cumplir muchos años aquí en la tierra, más que nada para que usted pueda ver a sus nietos y a sus bisnietos. ¿A cuánto le gustaría ver a sus bisnietos? A ver, levánteme la mano a lo que le gustaría ver a sus bisnietos, ¿sí? ¿Y a su tataranieto? Bueno, yo creo que voy bien, porque recién tengo 42, mi niña más grande va a cumplir 15 el año que viene. Si se casa, ponele que se case joven, a los 38, 39, pues yo tengo que examinar bien al novio. Yo ahora la estoy preparando. Yo le digo: mirá, cuando vos me vengas con uno, ya sabe. Antes de preguntarle el nombre, le voy a preguntar el número de social. Segundo, quiero acompañarlo a su personal bank. Si yo lo veo que el tipo viene con los pantalones media nalga y me dice: pastor, usted que es un hombre de Dios, ¿no tiene una piecita ahí para que duerma con la sierva? Ahí tiene problema. Pero si esto va bien y mi hija sigue, por ejemplo, el camino de la mamá, que tuvo el primer hijo a los 23, 24 años, un ejemplo, ¿verdad? Yo voy a tener 60, 20 más. O sea que si yo vivo hasta los 90, quizás pueda ver hasta mi tataranieto. Mi mamá ya vio a sus bisnietas. Por la parte de mi esposa también tiene mi esposa tiene a su abuelo vivo, a uno allá en Cuba, tiene todos los años. Ya dejó de cumplir años y ya lo cumplió todo. Está vivo. Entonces, Amelia es la nieta, ellas son las bisnietas, y si sigue así y le da un par de años más, puede ver a su tataranieta con Débora. Y qué lindo sería que usted lo pueda ver y pueda mirar a los ojos a su tataranieto. Yo estoy feliz, mi hermano, con eso. Si vos lo podés ver y vos podés decir: qué linda la generación que Dios me está permitiendo formar, mi hermano. Y le puedo dar una palabra de parte de Dios, que lo siento en este momento ahora. Mire que no tiene nada que ver con la prédica, pero se lo voy a decir. Y los que crean en esta palabra, escuchen, los que crean en esta palabra, recíbanla ahora. ¿Están listos? Mire que yo no juego con esto, Ustedes saben que yo no juego con esto, que yo no soy sensacionalista. Pero esto siento de parte de Dios decirlo ahora. Dios te va a dar el hijo que tanto esperas. ¿Me escuchaste lo que te dije? Dios te va a dar ese hijo. Y te vas a recordar de esta palabra. Pensabas que ya no lo ibas a poder tener. Pensabas que no ibas a ser papá. Porque esta es una palabra para un hombre. En primera instancia para un hombre que quiere ser papá. Y Dios te dice: no te vas a quedar sin hijos. Yo te voy a dar un hijo. Y vas a ver que fui yo el que puso su mano para que puedas ser papá. Y en segunda instancia también hay 2 mujeres aquí. 2. Hay un hombre
Y hay 2 mujeres que le están pidiendo a Dios que le dé la oportunidad de ser mamá. Y me estoy deteniendo en la prédica para dejarte saber y para que tú puedas confirmar que es Dios hablándote. Dios te dice que te va a conceder ese deseo. Dios te va a hacer papá, y a 2 mujeres Dios la va a hacer mamá. Y vas a comprobar que Dios está vivo. Está vivo. Está vivo. Dios está vivo. Y cuando levantes a tu niño vas a decir: Dios fue fiel, Dios cumplió su palabra, Él me dio el deseo de mi corazón, Dios cumplió su palabra en mí. Y vas a darle gloria y vas a decir: sí, Señor, tu propósito siempre será mejor que mis caminos. Levanten sus manos al cielo, póngase de pie un par de minutos y dile al Señor: yo te doy gracias, yo te doy gracias, yo te doy gracias, porque tu palabra es más preciosa que todo. Tu palabra es lo que le da vida a mi vida. Tu palabra es fiel, es verdadera. Tu palabra, tu palabra, tu palabra, tu palabra es todo para mí. Jesús, Yes. eres mi plenitud. Levanta tus manos y recibe. Levanta tus manos y recibe, recibe, recibe. Eres mi plenitud. Cristo Jesús, No, Jesús, eres mi plenitud. eres mi plenitud. Sí, mi Rey. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, Lo tengo todo. mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, Lo tengo todo. mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Todo el mundo con los ojos cerrados, por favor. Lo único que le pido es que cierre sus ojos. Ponga su mano en el corazón. Todo el mundo con los ojos cerrados, todos. Y con su mano en el corazón. Solamente quiero pedir ahora, así con los ojos cerrados, que esas 2 mujeres, ese hombre, levante su mano y diga: yo lo voy a estar viendo. Quiero ver a esas mujeres y a ese hombre que dice: yo quiero ser papá. Que pasen acá adelante, pase el hombre que quiere ser papá. Dios le va a dar. Ese es el paso de fe. Y que pasen las 2 mujeres. Y si hay alguien más que quiera pasar en esta dirección, que venga. Voy a orar. Levanten sus manos al cielo. Levanta tus manos. Ahí está, mira. Mira lo que es Dios. Mira lo que es Dios, mi hermano. Dios te lo va a dar. Y vas a ver. Te dice el Señor: vas a ver que yo soy fiel. Padre, te pido en el nombre de Jesús que concedas el deseo de su corazón. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque sé que ya tú lo hiciste. Ya tú lo hiciste. Ya Dios lo hizo. Dios lo hizo.
hermano Dayana. Un día estábamos terminando un servicio y ella estaba con su esposo y le dije, prepárate porque el año que viene va a ser algo especial y Dios te va a dar. Ella estaba sorprendida, como diciendo, pero mire, mi hermano, por si no crea mi palabra, crea, eso no son McDonald's, eso no son McDonald's. Ya está a punto de dar a luz. Cuando yo dije 2 mujeres, viste que cuando llamé dije, hay otra más, esa eras vos. Prepárate, porque esto en serio, Dios te va a dar ese sueño y le vas a contar a todos lo maravilloso que es Dios. Así como ella, hay varias acá, yo te podría llamar a varias que Dios hizo ese milagro. Y ustedes prepárense, tú, no tengan miedo, porque ahora Dios está en el asunto y Dios lo va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Wow. Despedimos con un fuerte aplauso a las personas que se han conectado por SLN Live. Nos vemos en pocos minutos en nuestra segunda conferencia. Dios los bendiga.